Hola y bienvenidos a un nuevo video de nomenclatura de química orgánica. En este video vamos a ver los compuestos oxigenados. La primera parte de los compuestos oxigenados, vamos a dividir los compuestos oxigenados en dos videos porque es un tema bastante amplio. Aún así, este video va a ser un poco largo, un poco más largo de lo normal, ya que vamos a ver 4 diferentes tipos de compuestos oxigenados que tienen 4 diferentes grupos funcionales. Además, en este video no vamos a utilizar el programa ChemSketch. Vamos a intentar hacer una presentación un poco diferente para ver con cuál se entiende mejor el tema. Muy bien, entonces los oxigenados, ¿cómo es que se forman? Como dice su nombre, son compuestos orgánicos que tienen oxígeno. Es por eso que les llamamos compuestos oxigenados. Entonces, para poder nosotros ver cómo es que se forman los compuestos oxigenados, tenemos que saber cómo es que se enlaza el oxígeno. En este caso, el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia, por tanto necesita 2 electrones más para poder completar su octeto. Eso quiere decir que necesita 2 enlaces. Estos 2 enlaces pueden ser 2 enlaces simples o también puede ser un enlace doble, como podemos observar. Entonces el oxígeno puede tener a cada lado, ¿sí?, a cada lado un enlace simple, o directamente puede tener solamente un enlace doble con una cadena. Vamos a dividir los compuestos oxigenados en los siguientes grupos funcionales: los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los éteres, los ésteres y las sales orgánicas. Como les había dicho un inicio, en este video vamos a ver 4 grupos funcionales que van a ser los alcoholes, los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. Los éteres, ésteres y las sales orgánicas se forman a partir de estos 4 primeros compuestos oxigenados. Por tanto, es necesario que entendamos bien los primeros 4 compuestos oxigenados para poder avanzar los demás compuestos. Muy bien, entonces iniciamos con los más sencillos, que son los alcoholes. Entonces, en los alcoholes se realiza la sustitución de un hidrógeno, de un carbono, de cualquier hidrocarburo, de una cadena cualquiera. Nosotros agarramos un carbono y en vez de ponerle un hidrógeno le ponemos el grupo OH. Entonces los enlaces se representarían de la siguiente manera. Como podemos observar, en el caso de los alcoholes, el oxígeno tiene 2 enlaces simples. En un lado, en este caso al lado izquierdo, está la cadena de carbonos, que puede ser cualquiera, y al otro lado está enlazado a un hidrógeno. Como tiene 2 enlaces, cumple tranquilamente con lo que es la regla del octeto. Pero ahora, este enlace oxígeno-hidrógeno, nosotros podemos representarlo directamente como OH, que es como siempre se pone el grupo funcional OH. Este grupo OH es el grupo funcional de los alcoholes, es lo que forma. Entonces, siempre que veamos OH significa que estamos viendo un alcohol. ¿Cómo es que nosotros nombramos los alcoholes? Entonces, nosotros para nombrar los alcoholes vamos a utilizar el sufijo ol. En cualquier hidrocarburo, en el nombre, al final le vamos a poner el sufijo ol. Siempre, para poder numerar, vamos a escoger la cadena más larga que contenga el grupo OH. Además, si hay 2 o más OHs, vamos a utilizar los prefijos numéricos que ya conocemos, que serían diol, triol, tetraol y etc. Ahora, si es que el grupo OH está en una ramificación, vamos a utilizar la palabra hidroxi. Nosotros escogemos una cadena, la cadena más larga que contenga la mayor cantidad de grupos OH, pero aún así un OH nos queda en una ramificación, vamos a utilizar la palabra hidroxi. Muy bien, entonces vamos a poner unos ejemplos bastante sencillos de los alcoholes para que podamos iniciar. Entonces, por ejemplo, en este caso viene de lo que es el hidrocarburo más sencillo, que es el metano, pero está enlazado a un OH. Por tanto, esto se va a llamar metanol. Como podemos observar, porque solamente es un carbono, utilizamos el nombre que conocemos de metano, pero como tiene enlazado un grupo OH, un grupo alcohol, utilizamos el sufijo ol. Entonces se va a llamar metanol. En este caso tenemos 2 carbonos. Por tanto, utilizamos el nombre ya conocido de etano, pero le aumentamos el sufijo ol. Se va a llamar etanol. El etanol, que es el compuesto que prácticamente está en todas las bebidas alcohólicas, y además ahora también se está utilizando bastante para desinfectar un montón de cosas por el tema del coronavirus. En este caso tenemos 3 carbonos, por tanto utilizamos el nombre conocido propano y se llamaría propanol. Como podemos observar, no cambia mucho, seguimos
los mismos nombres que hemos conocido al principio en hidrocarburos, lo único que cambiamos es el sufijo. Pero ahora, fíjense, este igual tiene 3 carbonos, solamente que hemos cambiado la posición del OH. En vez de ponerlo a la derecha, lo hemos puesto a la izquierda. Pero esto nos va a afectar. Pues no, porque al final la numeración siempre la iniciamos desde donde esté más cercano el grupo OH. En el primer caso sería desde el lado derecho, es por eso que va a ser 1, 2, 3. Y en el segundo caso sería desde el lado izquierdo. Por tanto, de la misma manera se va a llamar propanol. No se olviden que no es necesario poner el 1. Cuando nosotros no ponemos el 1, siempre se supone que el grupo está en el carbono número 1. Pero ahora en este caso tenemos también una cadena de 3 carbonos, pero el OH no está en ningún extremo, está al medio. Por tanto, ahora sí, nosotros tenemos que numerar primero. No va a importar si empiezas de la izquierda o de la derecha porque están a la misma distancia de ambos lados el grupo OH. Pero en este caso sí tenemos que poner en qué carbono se encuentra porque no está a ninguno de los costados. Entonces se va a llamar 2-propanol. El 2 indica que el grupo OH está en el carbono número 2. Ahora un ejemplo un poco más complicado con 2 grupos OH. Numeramos, da lo mismo igual si es desde la izquierda o desde la derecha, porque en ambos casos está a la misma distancia el grupo OH. Y esto se llamaría 2,3 butano diol. ¿Por qué? Diol primero porque son 2 grupos OH. Y el 2,3 porque estos 2 grupos OH están en el carbono número 2 y en el carbono número 3. Ahora vamos a hacer unos ejemplos un poquito más complicados de lo que son los alcoholes. Primero vamos a dar un nombre y nosotros lo tenemos que convertir a la fórmula. El primer ejemplo va a ser el 2,3 dimetil ciclopropanol. Muy bien, lo primero que hacemos es dibujar la cadena principal. En este caso sería un ciclopropano. Lo numeramos. Vamos a numerarlo de esta manera. Ustedes pueden numerarlo desde donde quieran iniciar porque es un ciclo. Y ahora vamos a poner los sustituyentes. En este caso, en el carbono número 2 y en el carbono número 3 va a haber metiles, dice dimetil. Y además dice ciclopropanol. Eso significa que hay un grupo OH. Como no nos indica la posición, siempre está en el carbono número 1. De esta manera. Entonces, como podemos observar, estamos respetando la numeración que hemos hecho al inicio. En el carbono 2 y en el 3 ahí están los metiles y en el carbono número 1 está el grupo OH. Vamos al siguiente ejemplo. 2-etenil, 4-metil, 2-pentanol. Vamos a hacer de la misma manera la cadena principal, que es de 5 carbonos. Y ahora vamos a numerarla. Depende de usted si quiere numerar desde la izquierda o desde la derecha. Igual cuando ustedes coloquen los sustituyentes va a dar la misma molécula. Por tanto, ahora reemplazamos lo que son los sustituyentes. En el carbono número 2 hay un etenil, en el 4 hay un metil y en el carbono número 2 igual está el grupo OH porque nos dice 2-pentanol. Quedaría de la siguiente manera. Como pueden observar, respetamos igual la numeración y podemos ver que hemos sustituido en los carbonos que nos estaba diciendo. Ahora tenemos nosotros una fórmula, una estructura y vamos a obtener su nombre. Entonces, tenemos que numerarlo. Vamos a empezar a numerar siempre desde el lado más cercano donde esté el grupo OH, que en este caso sería desde el lado derecho. Entonces se numeraría de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, empezando desde la derecha. Muy bien, primero tenemos que poner el nombre de los sustituyentes. Como podemos ver, tenemos 3 metiles como sustituyentes, que están 2 en el carbono número 4 y 1 en el carbono número 3. Entonces sería 3,4,4 trimetil. Y además sería 1,2 pentanodiol. ¿Eso por qué? Porque tenemos 2 grupos OH, uno está en el carbono número 1 y el otro está en el carbono número 2. Y ahora pasamos a lo que son los aldehídos y las cetonas. Vamos a juntar estos dos porque la verdad es que son bastante parecidos, solamente cambian una pequeña cosa. Pero vamos a ver que son muy parecidos. Incluso algunas veces se pueden llegar a confundir. Entonces, ¿cómo se forman los aldehídos y las cetonas? Mediante la sustitución de 2 hidrógenos de un carbono de una cadena cualquiera por un oxígeno mediante doble enlace. Aquí está la diferencia con los alcoholes. Que en los alcoholes se unía al oxígeno mediante un enlace simple, pero en los aldehídos y las cetonas se une mediante enlace doble.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los aldehídos y las cetonas? Que si es que el carbono está a un extremo de la cadena, significa que estamos hablando de un aldehído. Pero si está en un carbono central, significa que estamos hablando de una cetona. Entonces, como podemos observar en este caso, el carbono está ligado a un lado a un hidrógeno y al otro lado a una cadena cualquiera. Eso significa que este carbono es un carbono que está en un extremo. Por tanto, es un aldehído. En este otro caso, el carbono está ligado a dos cadenas, una a cada lado. Por tanto, es un carbono central. Entonces, esto va a ser una cetona. Ahora vamos a poner unos ejemplos para que ustedes puedan entender mejor cuál es la diferencia entre un aldehído y una cetona. Primero, ¿cómo se nombran los aldehídos y las cetonas? Siempre, como hemos hecho desde antes, vamos a escoger la cadena más larga que contenga al grupo funcional. Para los aldehídos vamos a utilizar el sufijo al y para las cetonas vamos a utilizar el sufijo ona. Además, también se empieza a numerar del extremo más cercano al grupo funcional. Y si es que hay dos o más grupos funcionales, utilizamos los prefijos ya conocidos di, tri, tetra, etc. Muy bien, por ejemplo en este caso tenemos solamente un carbono que está enlazado con doble enlace a un oxígeno. Ahora nosotros tenemos que identificar si se trata de un aldehído o se trata de una cetona. Como pueden observar, como solamente hay un carbono, no existen carbonos centrales, no hay carbonos al medio. Entonces sí o sí este carbono está en un extremo. Por tanto es un aldehído y como es de un carbono se va a llamar metanal. Entonces utilizamos el sufijo al porque es un aldehído. En este caso ya tenemos dos carbonos, pero también, si pueden observar, no hay carbonos centrales. Ambos carbonos son extremos. Por tanto, de la misma manera estamos hablando de un aldehído. Entonces se va a llamar etanal porque es de dos carbonos y es un aldehído. En este caso tenemos tres carbonos, pero ya hay carbono central. Aún así, como pueden observar, el oxígeno está a un costado, en un extremo. Por tanto, igual es un aldehído y se llamaría propanal. Ahora sí, en este caso también tenemos un doble enlace con oxígeno, pero está en un carbono central, en un carbono al medio. Por tanto, se trata de una cetona y se llamaría propanona. El sufijo ona lo utilizamos porque es una cetona. Fíjense que entre el propanal y la propanona, ambos tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencia que el doble enlace en un caso está en un extremo y en el otro caso está al medio. Muy bien, vamos a dar algunos ejemplos de lo que son los aldehídos y cetonas para que se pueda entender mejor. Entonces, 2-metil-ciclopropanona. Bueno, como ejemplo, además, en un ciclo no puede existir aldehídos. ¿Por qué? Porque como es un ciclo, no tiene carbonos al extremo, ¿sí? En ninguno de los costados. Por tanto, no puede haber aldehídos. Siempre que hablemos de estructuras cíclicas, van a ser cetonas. Entonces, de la misma manera, realizamos lo que es la estructura principal, numeramos como hemos hecho en los alcoholes y colocamos los sustituyentes. Como pueden observar, en el carbono número 2 está el metil, como dice en el nombre, y como no nos indica la posición de la ciclopropanona, siempre suponemos que está en el carbono número 1, pero en este caso es un doble enlace con oxígeno. Vamos al siguiente, 2-etinil 3-metilpentanal. De la misma manera, primero dibujamos la cadena de 5 carbonos, que es la cadena principal, y luego realizamos los sustituyentes. Ustedes pueden numerar si quieren desde la izquierda o desde la derecha, va a dar lo mismo. Entonces quedaría de la siguiente manera. Como pueden observar, hemos reemplazado en la numeración que nos decía el nombre. En el carbono número 2 está el etinil. Etinil es un etil con triple enlace. En el carbono número 3 está el metil y además nos dice pentanal. Por tanto, significa que es un aldehído y va a estar al costado, el doble enlace con oxígeno. Ahora nosotros damos una estructura y tenemos que poner el nombre. En este caso, tenemos que primero escoger la cadena principal. La cadena principal, como pueden observar, va a ser esta porque es la que tiene mayor cantidad de carbonos y además tiene el grupo funcional. Muy bien, entonces
Vamos con la numeración. La numeración va a ser de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque desde el costado izquierdo es donde está más cercano el oxígeno. Entonces primero nombramos los sustituyentes, que va a ser 2,4 dimetil. En el carbono número 2 y el carbono número 4 tenemos metiles. Y ahora tenemos que nombrar la cadena principal. Ahora, el oxígeno, primero tenemos que observar si está a un costado o en un extremo o está al medio. En este caso, como podemos observar en la cadena que hemos escogido, está en un carbono central, por tanto se trata de una cetona. Entonces va a ser 3-hexanona. ¿Sí? Está en el carbono número 3 y son 6 carbonos la cadena principal, por tanto es por eso que se llama hexanona. En este caso sí es necesario poner en qué posición está la cetona, porque puede estar en diferentes posiciones. Tenemos 4 opciones de carbonos centrales y puede estar en cualquiera de esas 4. Entonces nosotros tenemos que indicar en qué carbono central está la cetona. Ahora pasamos a los ácidos carboxílicos. ¿Cómo es que se forman? Por la sustitución de 3 hidrógenos en un carbono, que sí o sí tiene que estar un extremo, por un oxígeno con doble enlace y un grupo OH. Vamos a observar que es como una unión de un aldehído con un alcohol, más o menos. ¿Sí? Entonces, tenemos un carbono que tiene que estar a un costado o en un extremo, tiene un doble enlace oxígeno y un enlace simple a un grupo OH. Estos enlaces se pueden representar de la siguiente manera también. COOH, que es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Entonces, ¿cómo nombramos? Nosotros para nombrar vamos a utilizar el sufijo oico. Además, vamos a escoger la cadena más larga que contenga el grupo carboxilo. Y si es que hay 2 grupos carboxilos, vamos a utilizar el sufijo dioico. En este caso podemos tener solamente 2 grupos carboxílicos porque vamos a tener solamente 2 extremos. Muy bien, vamos a dar algunos ejemplos de los ácidos carboxílicos. Por ejemplo este, que es el más sencillo. En este caso tenemos un carbono que está enlazado con un doble enlace a un oxígeno y al otro lado enlace simple a un grupo OH. Como es solamente de un carbono, le vamos a llamar ácido metanoico. Es muy importante que observemos algo. Siempre que nosotros vamos a nombrar los ácidos carboxílicos, tenemos que poner el nombre ácido al inicio para indicar que es un ácido carboxílico. Y además también tenemos que utilizar el sufijo oico. Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso tenemos 2 carbonos y un grupo de ácido carboxílico. Por tanto, vamos a iniciar de la misma manera con el nombre ácido y como son 2 carbonos se va a llamar etanoico. Utilizamos el prefijo oico porque tiene el grupo funcional ácido. El ácido etanoico, que es un ácido que se consume bastante, que es el vinagre. El ácido etanoico es el compuesto que le da ese olor característico y ese sabor característico al vinagre. Vamos con el siguiente. En este caso tenemos 3 carbonos y también tenemos el grupo funcional COOH. Entonces tenemos que numerar siempre iniciando desde el costado donde está el grupo carboxilo y esto se va a llamar ácido propanoico. ¿Sí? Propano viene porque son 3 carbonos y el sufijo oico porque es un ácido carboxílico. Muy bien, entonces vamos con el siguiente ejemplo. En este caso, como pueden observar, es lo mismo que el ejemplo de arriba, pero hemos cambiado la posición nada más. Pero para que observen que no tiene interferencia, no importa mucho, porque igual tenemos que empezar a numerar desde donde está el grupo funcional. Por tanto, de la misma manera se va a llamar ácido propanoico. Ahora vamos al siguiente. En este caso también son 2 carbonos, pero como se puede observar, tiene 2 grupos funcionales carboxílicos. 2 grupos carboxílicos. Por tanto, ya no va a ser solamente ácido etanoico, sino se va a llamar ácido etanodioico. ¿Sí? Di porque indica que hay 2 grupos ácidos. En este caso, de la misma manera, tenemos 1 de 3 carbonos, viene del propano, pero tenemos 2 grupos ácidos carboxílicos. Por tanto, esto se va a llamar ácido propanodioico, porque significa que hay 2 grupos carboxílicos.
Muy bien, entonces vamos con algunos ejemplos un poquito más complicados de los ácidos carboxílicos. El primero va a ser el ácido 2,2-dimetilpropanoico. Como podemos observar, siempre al inicio del nombre tenemos que poner ácido, como hemos hecho hace un momento. Entonces, primero dibujamos la cadena principal, que en este caso es el propanoico, que sería de 3 carbonos y en un costado del grupo funcional carboxilo. Ahora hacemos la numeración siempre iniciando del costado donde está el grupo funcional y reemplazamos directamente el 2,2 dimetil. Entonces quedaría de la siguiente manera. Como pueden observar, hemos seguido la numeración. En el carbono número 2 están los 2 metiles como está indicando el nombre. El siguiente ejemplo es el ácido 2-etenil-4-metil-pentanodioico. Entonces, de la misma manera, hacemos la cadena principal, que sería una cadena de 5 carbonos con 2 grupos funcionales carboxilos, en este caso porque el nombre dice dioico. Entonces sería de la siguiente manera. Como se ve, los grupos carboxilos ambos están en ambos costados de la cadena. Es por eso que se llama dioico. Ahora lo que hacemos es numerar. No importa si empezamos desde la derecha o desde la izquierda, no nos olvidemos que va a dar lo mismo porque en ambos extremos tenemos el grupo funcional carboxilo. Y directamente reemplazamos las ramificaciones. Entonces quedaría de la siguiente manera. Como pueden ver, también hemos respetado la numeración. En el carbono número 2 tenemos el etenil, que es un etil con doble enlace, y en el carbono número 4 tenemos el metil. Ahora damos una estructura y nosotros tenemos que poner el nombre. Lo primero que hacemos es la numeración siempre iniciando del extremo donde está el grupo carboxilo. En este caso sería desde el extremo derecho. Desde ahí empieza la numeración y ese sería el carbono número 1. Primero entonces siempre tenemos que colocar ácido al inicio del nombre y ahora nombramos las ramificaciones. Empezando por el ciclopropil, que se encuentra en el carbono número 4. Luego le sigue el metil, que se encuentra en el carbono número 3, como podemos observar. Y ahora, como ya tenemos todas las ramificaciones nombradas, tenemos que poner el nombre a la cadena principal. Como son 5 carbonos y se trata de un ácido, se va a llamar pentanoico, el ácido 4-ciclopropil 3-metil-pentanoico. Entonces, prácticamente todo viene a partir de los nombres de los hidrocarburos. Lo único que cambiamos son los sufijos. Eso sería respecto al video de hoy de los compuestos oxigenados, la parte 1. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en la caja de comentarios. También voy a dejar unos ejemplos para que ustedes puedan resolver. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.